Biblia y otro que no recuerda su nombre, ¿cuáles son los 3 libros que cambiaron tu vida? Bienvenidos chicos y chicas a su salón de clases virtual. Soy la maestra Lupita y aquí veremos todos los temas que ven en la escuela y algunos otros que no. El 23 de abril en todo el mundo se celebra el Día del Libro. Y sí, sé que les viene a la mente ese hermoso momento en el que cierto presidente mexicano se aventó este hecho. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no me leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Y sí, parece muy gracioso. Sí, nos pareció en su momento gracioso, que no supo decir qué libros. Pero, mírenme aquí, mírenme. ¿Ustedes sabrían contestar esa pregunta? Pues, al menos yo y algunos amigos youtubers y escritores que conocí en la FILIF de Tultitlán. Sí. Así que permítanme hablarles sobre mis 3 libros favoritos. El primero es 1984 de George Orwell. En él, nuestro autor escribe un mundo distópico donde el gobierno controla todo, incluso la forma en la que viven los habitantes y la forma en la que deben de pensar. Estoy hablando del libro, no se me queden viendo. Este libro me hizo reflexionar bastante sobre la libertad que tenemos y sobre todo la privacidad. Pues la verdad no me imagino un mundo donde el gobierno controle pues lo que oigo, lo que digo, lo que pienso. El segundo libro es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es más o menos similar a 1984, solamente que aquí te controlan una cosa casi nada importante en este mundo últimamente, que es el amor. Sí, en este libro se ve al matrimonio como algo pecaminoso y tener muchas parejas pues, es lo cool en este mundo. En este, de Aldous Huxley, no me vean feo. Igual me ayudó a conocer la importancia de la individualidad y la libertad de elección en la vida de las personas. Y mi último y tercer libro fue uno de los primeros que leí. El último con dibujitos, pero fue una historia muy interesante y pues me enseñó a valorar a mi familia, que es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Fue el primero que leí en la secundaria y por eso me llena de mucha nostalgia. Ahora los invito a ustedes, amigos youtubers y escritores, a que me cuenten cuáles son los 3 libros que marcaron su vida. ¡Adelante! Hola, soy Vianey de Radio Bella Nueva que te escucha y el día de hoy te voy a decir 3 libros que han cambiado mi vida y aquí están para ti. Francesco, una vida entre el cielo y la tierra de Joana García. El número 2 y el más importante es Un cuento de Navidad de Charles Dickens, un clásico, yo lo recomiendo. Y ya para terminar, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Adiós. Sí, ¿Qué tal? la persecución. Yo soy Iván Gutiérrez López, Hay un Ramón Corona, soy veterinario, es un héroe escribo, de Jalisco, hago música que lo persigue. y De hecho, pues se nada, levanta el alma estamos aquí presentando algo empezada, La dicha y fugaz todo del lo aire, que se dice hasta 16 que tiempos mate poéticos. al osado, ¿no? Lo persigue, Y lo persigue. la pregunta es, Se aprovecha ¿si me puede repetir la esa pregunta? ya un poco despejada. Sebastián, Qué pregunta tan peligrosa. quiere acabar con el poderío Te voy a decir que de los Arayacas, el primer libro, de hecho el que me voló la cabeza, yo tenía 9 años y había muchísimos libros, mi papá había terminado su doctorado en pedagogía, mi mamá estaba pues como siempre fue mi niñez, pues dando clases de literatura, entonces así el primer libro que llegó a mis manos y que así me voló la cabeza, Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. No sé cuántas veces lo he leído desde los 9 años hasta hoy. Historias de Cronopios y de Famas es de mis favoritos, me gusta ese imaginario, me gusta esta manera de abstraerse, de clasificar, de jugar un poquito con las cosas tan cotidianas y de regresarnos, ¿no? Y en el momento que consideran que la Hacienda ya le quitó al pueblo durante la preparatoria una parte, se la quitan. hice Los hacendados, pues entrenamiento en algunas artes marciales y curiosamente de su pues así poder, chavorruco de mi edad que haya entrenado karate y que no se ha identificado, ¿sabes? Con la película de Karate Kid, ¿no? Con el
personaje de Daniel LaRusso, con el personaje de el señor Miyagi, interpretado por Noriyuki Patmorita, pues no tuve infancia, ¿no? Y a mí me tocó, a colmo de colmos, un sensei de Okinawa. Espero que todavía viva, he perdido contacto con él, el sensei Sadayoshi Suga. Y curiosamente, él fue un gran amigo de otro paisano de él, un maestro que se llama Masonosuke Ogita, se llamó Masonosuke Ogita, y que vivió entre la gente del pueblo Chontal. Entonces él recopiló todas las canciones del pueblo Chontal. Han de saber que el pueblo Chontal, así como buenos días ya me amaneció, como muchas personas dicen una oración de que amaneció, ellos cantan. Voy a preparar la comida, cantan. Voy a cosechar, canto. Voy a sembrar, canto. Entonces todas las actividades se inauguran con un canto, se terminan con un canto. Llega a Guadalajara con 20,000. Y están recopiladas por Masonosuke Ogita, que se las dejó a mi sensei Sadayoshi Suga. Y prácticamente soy como de los 5 mexicanos que tenemos una copia de ese libro que se llama Canción de Chontal, que hizo favor de regalármelo. Todos los demás pues son familia del señor Suga, del señor Ogita. Y pues tengo ese libro que también me marcó muchísimo entender que en realidad nuestro pueblo, nuestras raíces, nuestros pueblos originarios, como dice el refrán popular, llevamos la música por dentro. Entonces, convalidar mi necesidad de expresarme por la música a través de mis raíces y convidado por un maestro que ni siquiera es de aquí, pues es algo que también me marcó profundamente. Y te puedo decir que el último lo escribí yo. Me marcó porque el proceso fue doloroso, fue angustioso, fue tortuoso, fue muy largo, pero lleno de muchísimas satisfacciones para mí. Mi tesis profesional de la legislación a la ejecución en materia de zoonosis de pequeñas especies en Cuautitlán Izcalli para el periodo 1997-2001, con el que me titulé como médico veterinario zootecnista. Esos son los 3 libros que de verdad te puedo asegurar que me han marcado antes de llegar a la dicha fugaz del aire. 16 tiempos poéticos, que pues la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Totitlán pues me dio este chance de hacer una pre-presentación antes de la presentación del 5 de abril. Pues bueno, esos son mis libros que me marcaron. Bueno, me encuentran en redes sociales, lo que es Facebook como Víctor Amezcua Castillo, en Instagram como Vico-K-73, y en correo electrónico todavía llegan a llegar algunos, es VIKO-JOSHMA@yahoo.com. Y bueno, los 3 libros que marcaron mi vida, híjole, no voy a decir que es la Biblia porque no es cierto, sí lo he leído, pero bueno, el primero es Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ese lo he leído como 9 veces, lo leí como a los 8 años y de ahí ya varias veces lo leí. El segundo, Entrevista con el vampiro de Anne Rice, ese me gustó mucho. No me arrepiento de puedo decir que sería de Stephen King, me rodeaban no cumplieron mis órdenes, El ciclo del hombre lobo. Esos 3 me gustaron. Prisión. Bueno, para mí el primero es Edgar Allan Poe, pero toda su obra, ¿no? Digamos, uno de los cuentos que recuerdo y que me inspiró también a escribir cuentos de terror fue El corazón del ator, que me encanta, ¿no? Y bueno, digamos El cuervo también, bueno, mencionar algunos, La caída de la casa Usher, todos, pero bueno, para mí es Edgar Allan Poe el maestro, ¿no? Después, ya hablando de mujeres, Isabel Allende con La casa de los espíritus también me marcó, sobre todo la narrativa que maneja ella. Y bueno, por último, Horacio Quiroga y los cuentos de amor, locura y muerte también son para mí, digamos, la Biblia para escribir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Vera. El primer libro infantil es El fantasma de Catalina, que lo leí con 11 años, me encantó. El segundo libro es Aura, de Carlos Fuentes.
Y el tercer libro que me marcó, Azteca, de Gary Jennings, creo que fueron un gran parteaguas para volverme en una buena lectora. Y Gabriel García Márquez siempre, ¿no? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús M. Apolinar y hoy vengo a platicarles de 3 libros que cambiaron mi vida. El primero de ellos sería de un autor japonés llamado Haruki Murakami, muy popular de este lado del mundo, y sería una de sus obras más importantes, Tokyo Blues. Este libro llegó a cambiar mi forma de ver la narrativa, pero también la forma en cual expresamos la idea de nuestro texto. De este lado más occidental, estamos acostumbrados a buscar una línea de narrativa que nos lleve a una conclusión final, que tenga un sentido lleno de lo que queremos decir con nuestro texto. Sin embargo, al leer Tokyo Blues me di cuenta de que no es simplemente la necesidad de llegar a un final lo que le puede dar sentido a nuestra obra, sino también está el camino que recorremos a llegar a ella. Esto sumado a una melancólica forma de escribir y una expresión tan peculiar que también puedo decir que tiene mucho que ver la forma en que se traducen estas obras, más que nada por Editorial Tusquets, que marcaron un antes y un después en mi forma no solamente de escribir, sino también de ver el mundo. Tokyo Blues, Haruki Murakami sería mi libro número 1. En segundo lugar, puedo decir que sería la serie de libros Tragicomedia Mexicana de José Agustín. José Agustín es un autor mexicano que hace poco falleció, que siempre marcó una narrativa diferente. En la época en la que él escribió, tenía una expresión, llamémosla, más rebelde, la generación que estaba encabezada por autores como José Agustín. Se le llamó como literatura psicodélica o literatura de la onda, pero en esta serie de 3 libros no solamente hablamos un poco de la forma de narrar que nos marcaba José Agustín, sino también de un recopilado muy importante para mí de nuestra historia contemporánea, que es la vida política de México, marcada desde un periodo desde 1940 hasta un periodo de 1994. Quiere decir que marcamos un poco de la historia contemporánea de México en su ámbito político y sobre todo el cómo se desarrolla la vida a través de esto. Les recomiendo mucho leer los 3 libros, pero cualquiera de ellos brilla por sí mismo, realmente se los recomiendo. José Agustín, Tragicomedia Mexicana, son 3 tomos y los pueden encontrar de 1940 a 1970. También ahí podemos ver los otros 2 libros que nos llevan hasta 1994. Y finalmente, uno de los libros que más me ha marcado a la hora de poder saber qué es lo que me interesa como persona, como escritor, también como divulgador de la lectura, sería un libro de Juan Villoro, un libro infantil, El libro salvaje. El libro salvaje es una novela que llegó a mí ya a una edad avanzada, siendo joven todavía con 23 años, pero fue una novela que me hizo reflexionar algo muy importante. El hecho de que me hubiera encantado de niño haber tenido acceso a estos libros me hizo valorar la importancia de la literatura infantil y juvenil y el cómo realmente podríamos cambiar la perspectiva en la cual enseñamos a leer a los niños si tenemos un enfoque más didáctico, si nos atrevemos a abrirles un poco el espacio de la divulgación de la lectura, no como una obligación como lo tiene acostumbrado nuestro sistema escolar y curricular actualmente, sino también como una pasión. Creo que me hubiera enamorado de la lectura a una edad mucho más temprana si hubiera tenido acceso a esta literatura. Es importante que esta literatura llegue a nosotros por nuestra familia, no solamente por la escuela. Me ayudó a entender que era también mi labor como una persona que es parte de esta sociedad, ayudar a la gente a acercarse a la lectura. Le agradeceré infinitamente a Juan Villoro por haber entregado una obra tan entretenida, tan divertida y que te orilla indudablemente a querer seguir leyendo. El libro salvaje de Juan Villoro. Realmente espero que puedan acceder a cualquiera de estas recomendaciones. Yo soy Jesús M. Apolinar, me gusta mucho escribir,
Me gusta mucho divulgar literatura y pueden buscar mis redes sociales donde pueden conocer un poco más de lo que es este amor por leer. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Orlando Gómez Díaz, soy oriundo de la República de Colombia, más exactamente en el departamento del Valle, en Cali. Bueno, los libros que marcaron en realidad mi vida fue El Defensor tiene la palabra, un libro hermosísimo que toca la problemática de la prostitución. Entonces lo leí estando yo muy joven y de verdad es una historia maravillosa, movió mis fibras, mi sensibilidad y a partir de allí considero que me enamoré de la literatura. Otro libro que me causó mucha impresión fue Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Me parece interesante, la verdad, pues el crimen que sucede pues allí, bueno, ya si tienen la oportunidad de leerlo, les recomiendo que lean estos libros. Y el otro libro, Un beso antes de morir, también es una historia genial, de Ira Levin, ¿sí? De pronto no son autores muy conocidos, pero eso es lo que yo busco en realidad, que abordemos toda la literatura. A veces nos acostumbramos solo a leer los grandes o los considerados grandes, ¿sí? Por recomendación, por imposición, pero lo ideal es leer porque nos gusta, es decir, por nuestra propia decisión. Entonces, pero El Defensor tiene la palabra, es un libro antiguo, digamos, de 1920, ¿sí? Y ese sí se lo recomiendo de la verdad. Los tres libros que puedo mencionar que me encantan es la poesía de mi amiga Nadia Ñusabi, Nadia López, es una poeta indígena, y también claro en las producciones de nosotros mismos somos autolectores, escritores orgánicos de los pueblos originarios, servidora de Marina Carrillo Díaz, mediadora de la sala de lectura IARI del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, esta es una producción mía de Ratzi, del cuento de la tortuga de Nayarit, producciones de Nayarit, y son cuentos para niños y adolescentes para que refuercen su identidad a través de la lengua, a través de la palabra, desde la sala de lectura IARI. Y otras producciones que tenemos es como el Memorama, que es también un juego interactivo para el aprendizaje del vocabulario de las palabras en lengua wixárika, traducidas también en español. Es algo que estamos haciendo como escritores, iniciándonos desde la escritura como mujeres de los pueblos originarios. Otra reproducción que tenemos en puerta es quiénes son nuestras ancestras, quiénes fueron desde ese escribir femenino del sentires de las mujeres de los pueblos originarios, una obra que está en proceso también y que probablemente en otra feria del libro internacional infantil y juvenil pues nos puedan invitar más adelante. Muchas gracias. 1 minuto y le cambió su vida para siempre. Iba manejando su chofer por las calles de Miami y de repente tuvieron que hacer un cambio de carril. Él iba de copiloto. Cierran seguramente viendo el mapa o algo, para tomar una vía diferente, y atrás venía un carro, un conductor, el cual se enojó, se molestó bastante. Le pita, se hacen de palabras. Unos metros más adelante, en un alto, el chofer de atrás se baja a decirles de cosas. ¿Y qué pasó con el copiloto? Que se baja enojado, le empieza a decir de cosas también, le tira un golpe, lo tira al suelo, dice, bueno, asunto terminado, se acabó, vámonos. Pero que creen que todo quedó registrado en cámara. Días más tarde, por precisamente todo lo del video, pues van, lo buscan, hay una demanda de por medio. ¿Qué fue lo que pasó? Que la persona que cayó al piso resultó que perdió la vida y se hace responsable a la persona que propinó el golpe. Ustedes se van a acordar de esta historia. Esto le pasó a Pablo Lyle, es un actor mexicano que ha salido en algunas novelas y que también protagonizó la película de Mis Reyes contra Godines. Después de varios meses de juicio, finalmente lo declaran culpable. Está en prisión pagando su sentencia. Incluso su esposa poco tiempo después se divorció de él. Le cambió la vida. Ese minuto, esa decisión le cambió la vida. ¿Cómo le podemos hacer
para no caer en esos juegos de nuestra mente, porque nuestra mente a veces nos juega tan chueco. Es ahí donde yo les voy a recomendar uno de mis libros favoritos, que creo que nos puede ayudar mucho a todos, que se llama Inteligencia Emocional, del autor Daniel Goleman. Él hace revelaciones formidables acerca de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de cómo funciona toda esta química que tenemos adentro, y sobre todo para enseñarnos a detenernos, a pensar un poquito más antes de dejarnos llevar por la pasión y por los enojos, o incluso a veces por emociones muy extremas, y antes de tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida. ¿Te ha tocado emprender? Probablemente, o te ha tocado ver a alguien cercano o familiar, vecino, alguien que emprende en algo, vende cosméticos, vende ropa. Muchas veces lo que pasa es que la gente se empieza a copiar. Entonces, no, pues esta fulanita emprendió con cosméticos y entonces le ha ido tan bien que resulta que mi prima ya vio y dijo, yo también quiero. Y entonces empiezan a agarrar como a los mismos clientes, o van a los mismos lugares a vender, y se empieza a hacer como una competencia muy cruel, al grado de que, bueno, si esta persona vendía este lápiz de labios en 25 pesos, entonces la prima dice, no, pero entonces para yo vender más lo voy a vender en 23. Y entonces la otra se entera y dice, entonces yo lo vendo en 22. Entonces llega un momento en el que ya sí venden, pero ya no están ganando dinero. ¿Sí has visto eso, verdad? Esa historia se repite no solamente a nivel de emprendimiento, a nivel de empresas también grandes sucede. Y eso es lo que se le conoce como navegar en océanos rojos. ¿Y por qué rojos? Pues porque están todos luchando así como dándose mordidas y golpes y demás. Y entonces hay un derramamiento de sangre horrible, porque todos terminan sangrados económicamente porque no pueden terminar de ganar dinero con su emprendimiento o su empresa, pues porque están peleándose por los precios, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues es que todos tenemos que bajar precios y ganar bien poquito, y pues apenas sale. Pues no, aquí es donde yo te voy a recomendar un libro que te podría cambiar la vida para emprender y para pensar incluso en otras cosas, en otras alternativas, no precisamente en lo que el otro está haciendo, que le va a ir muy bien. Y el libro es La Estrategia del Océano Azul. ¿Y por qué se llama así? Pues porque al momento en el que tú dejas esos océanos rojos donde todos están haciendo pedazos y por eso es rojo, por la sangre, tú te vas a océanos azules donde todavía no hay nadie mordiendo nada, y donde tú puedes crear nuevos ecosistemas o nuevas formas, o detectar necesidades diferentes de donde tú estés, donde te desenvuelvas, y generar nuevos emprendimientos donde no haya competencia. ¿Por qué? Porque tú eres el primero que se ha dado cuenta, o la primera que se ha dado cuenta de que es por allí. Y ofrece una serie de metodologías y de formas para que puedas llegar a esas conclusiones y para observar tu entorno y poder emprender en otras cosas. Y que aunque a lo mejor en algún momento alguien de los otros diga, ella está haciendo esto, yo también, va a ser muy difícil que te alcancen, porque tú fuiste el primero que hizo o creó algo diferente. Y seguramente te ha tocado que te digan, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir al gimnasio, o tienes que trabajar en esta cosa que te tocó, pero no te encantan esas actividades, ¿no? O sea, no te encanta ir al gimnasio al estar levantando pesas, duelen mucho, o no te gusta caminar porque dices, pues qué aburrido. En fin, todo ese tipo de cosas pasan, pero no sé si te has fijado que hay mucha gente que sí logra encontrar el gusto. Y no solo eso, sino que hasta de nunca haber hecho esa actividad, de repente resulta que ya son todos unos apasionados y lo hacen bien y se emocionan, incluso hasta te invitan a que tú lo hagas y dices, bueno, pues ¿y cómo le hizo, no? ¿Qué mosca le picó? Probablemente hayan leído el libro que te voy a recomendar ahorita para que encuentres esa otra visión de las cosas. Y se trata del libro de Fluir, una psicología de la felicidad, de Mihaly Csikszentmihalyi. Te voy a dejar la imagen aquí porque se lo leí en digital, no lo tengo físicamente aquí, pero es buenísimo, buenísimo, y además habla en términos muy coloquiales que puedes entender muy bien. Básicamente de lo que te habla es de cómo encontrar la felicidad en pequeñas cosas, y que es un estado mental en el que encontramos la felicidad casi hasta, por ejemplo, dices, oye, pues en la fila, ¿no? En la fila del metro, o en la fila de que vas al doctor y te hacen esperar ahí media hora, ahí puedes encontrar algo de felicidad, pero tienes primero que conocer cómo funcionas y qué es exactamente lo que te podrías enfocar
para encontrar momentos de felicidad. Entonces te podrías pasar mejores momentos de tu día, incluso hasta en el trabajo, si puede ser que en algún momento algo no te encanta. ¿Por qué? Porque le encuentras una alternativa diferente y ser feliz con lo que tienes. Los aprendizajes de estos libros, vaya que nos han cambiado la vida y los tratamos de aplicar en todos los proyectos que hacemos. Nosotros tenemos varios canales aquí en YouTube para que nos sigas. Mira, por ejemplo, en las cuestiones de emprendimiento que te hablaba de la estrategia del Océano Azul, encuentras mucho de eso en los diferentes temas que tocamos en nuestro canal de Otro Boleto Podcast y en el de Festival Emprendedor Tangamanga. En el caso de Otro Boleto Podcast, pues, tratamos mucho de temas en vida, trabajo y emprendimiento, porque sabemos que las personas hacemos las tres cosas a la vez. O sea, es muy difícil que nada más seas un emprendedor y no tengas una vida personal, ¿no? O que nada más tengas vida personal y no trabajes, o sea, es todo junto. En el caso del Festival Emprendedor Tangamanga, es un espacio y un lugar para que los emprendedores puedan ofrecer o exponer sus productos, su forma de pensar y pues poder aprender algo diferente de cada uno de ellos que ya lograron andar ese camino. Tenemos otros 2 canales para poder expresar lo que nos gusta, nos encanta. Uno de ellos es Boletos de Emergencia, donde hablamos de películas, series, todo eso que nos encanta, por el puro gusto porque nos guste, porque sabemos que hay otras personas que también lo disfrutan. Y en nuestro canal de Somos Otro Boleto, ahí te compartimos también otro cachito de felicidad y de ciertas cosas que hemos aprendido en esos y otros libros para poder hacerte unas buenas reseñas de cualquier cosa que se nos cruce, desde pedidos que recibimos de Amazon hasta un carro que fuimos a probar a la agencia a ver qué tal estaba, que fuimos a conocer un parque, que fuimos a pasear con los perros. A nombre de Rodrigo, que es mi compañero de estos canales, y mío, te mandamos un gran saludo y esperamos que este día del libro encuentres ese libro que te va a cambiar la vida a ti también. Lo más que aspiraba uno a leer, a los que nos encantaba leer, porque yo era un devorador de lecturas, era primero los libros de lecturas, de español lecturas, donde vienen infinidad del perrito. En ese tiempo, te estoy hablando en los 80s, había una serie de libros muy bonitos de lectura, donde venían El Gigante Egoísta, me acuerdo mucho. Estimadas vecinas y vecinos, les hacemos la colección. Entonces era más este tipo de lecturas que nosotros encontrábamos en unas revistas, por ejemplo, que se llamaba Hombres y Héroes, donde venía historia universal. Es decir, ahí leí yo, por ejemplo, mitología, ¿no? La historia de Perseo y la Medusa, y me gustaba mucho la historia de Hércules y lo que eran sus tareas para... Cosas de trabajo. Sí, sus tareas. Entonces, esos libros, la verdad te mentiría si te dijera sobre autores más allá de esta edad, que yo todavía no conocía, autores que después me gustaron mucho, que yo empecé a leer, y ahora sí te puedo decir que su influencia, cuando empiezo a leer estos autores, yo quería ser muy narrativo. Ajá. Entonces empiezo a checar ya cuando empiezo a tener forma, quiénes eran autores que tuvieran esa situación. Entonces encuentro a Juan Rulfo, ¿sí? A García Márquez, Horacio Quiroga. Entonces ya en mi tema de los relatos y leyendas y cosas así de misterio y terror, pues nunca pudo faltar Edgar Allan Poe, ¿sí? Stephen King. Entonces realmente, ya te dije más de 3, realmente a pesar de que son estos autores, pero fueron estos títulos, estos libritos que te estoy hablando, ese de Hombres y Héroes, era una revistita de 96 páginas, más chico que y que realmente en esas 96 páginas te daba cátedra de un personaje, ¿no? Mussolini, que de repente yo decía, ¿quién es Mussolini? Entonces empiezas a leer y empiezas a conocer más de otros países, ¿no? Hitler, ¿qué hizo este Hitler? Entonces, esta revistita, este título, que te digo, no era un autor como tal, pero este título nos dio, creo que a muchos que todavía nos gusta este rollo de escribir y leer, muchas bases para poder pues salir avante en este rollo de la escritura, ¿no? Entonces, pues es lo que te puedo comentar acerca de esos inicios, ¿no? Como lector y escritor. Hugo César Delgado Ayala, soy escritor nayarita y
tengo una página de Facebook que se llama Relatos y Leyendas de Nayarit. Y ahí publicamos historias, relatos, cuentos. Estimadas. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. En esta ocasión yo soy Golma, autor de Sálvame Kendra, el amor que necesitaba. Esta es una obra dirigida a adolescentes y jóvenes adultos, completamente ilustrada, tanto en técnicas tradicionales como digitales. Y es una obra de romance que trata además temas psicológicos, principalmente la depresión funcional y cómo enfrentarla, además de sanar diferentes heridas del pasado. Y en este caso, yo soy el creador del canal Planea tu Libro, cursos gratuitos para escritores, donde enseño a cualquier tipo de creador de contenido a hacer diferentes cosas como crear una historia, personajes, mundos, especies y mucho más. Y bueno, en este caso, para la pregunta de tus 3 libros que te han marcado en la vida y en tu labor, yo voy a cambiar un poco y voy a decir las 3 obras, y más adelante van a ver por qué, y van a ser 3 para el trabajo y 3 para la vida. Y curiosamente el orden, de hecho, fue cronológico a cómo las fui conociendo. Empiezo con el más reciente, que es, digamos, el último en el que más me influyó en mi trabajo, que es el anime y el manga Gakkou Urashi. No es trampa porque de todos modos hay que leer los subtítulos. Y este está creado por Norimitsu Kago y Satoru Chiba. Este me influyó mucho por el equilibrio justamente entre emociones, a veces de llanto y a veces de ternura. Además de poco a poco y de manera sutil mostrar esos efectos emocionales en un personaje y su desarrollo sin necesidad de decirlos, y haciendo un cambio lógico y gradual en lugar del simple salto donde se vuelve de un cobarde a un valiente. Seguimos, el segundo más reciente es La historia interminable de Michael Ende, el cual, bueno, personalmente creo que es algo que todo artista debería leer, ya que explica tal cual cómo funciona la imaginación y, valga la redundancia, el mundo de fantasía. Y bueno, eso te permite crear muchas ideas y darte cuenta de todo lo que va implícito con cada pequeño detalle que agregas a tus historias. Y bueno, el primero que ha afectado a mi estilo es el anime de Higurashi no Naku Koroni, las sagas del 2006 y del 2007, no las recientes, de Rikishi 07. Prometo algún día leer el manga. Y me influyó porque justamente de ahí aprendí un sistema de misterio basado en arcos de preguntas y respuestas, jugando con sus mentes. Van a ver que aquí hay 5 partes, y en la primera puede que crean que tienen todas las respuestas y sepan lo que va a pasar, pero pues cada parte va a cambiar completamente su perspectiva. Ahora, lo que más influenció en mi vida, digamos que en tercer lugar tenemos al anime Elfen Lied, y más bien al manga de Lin Okamoto, porque fue el que me adentró a todo este mundo del anime, manga y literatura psicológica, que justamente cambiaron mis decisiones y me apasionaron para meterme en todo este mundo de la escritura psicológica y para poder ayudar a otras personas. En segundo lugar pongo a la trilogía de La Materia Oscura, algunos lo conocen como La Brújula Dorada, del autor inglés Philip Pullman, porque bueno, me permitió ver de otra forma el mundo y la posibilidad de diferentes realidades, pero el efecto que vivir en otra realidad de tu mente te puede hacer bien, pero si no recuerdas tu propia realidad también te puede acabar. Además maneja muchos conceptos debatibles entre entender el bien y el mal, y sobre todo me dio una perspectiva de entender ciertos comportamientos y no satanizarlos, porque realmente no implican que eso sea una mala persona, simplemente tiene otra perspectiva, y otros no implican que alguien sea una buena persona. Realmente no existe esa idea de que quien va a ser buena persona va a ser bueno en todos ámbitos y viceversa quien sea malo. Realmente somos humanos y tenemos cualidades diferentes para cada ámbito. Y bueno, antes de eso, el que más me ha influenciado en la vida y que yo puedo decir que me salvó la vida
en la saga de 12 libros de Darren Shan, cuyo autor lleva el mismo nombre. Algunos conocen la saga también como del Cirque du Freak. Y bueno, este es el viaje de un niño que no quiero spoilear, pero bueno, hubo personajes con los que me sentí identificados y aquí hay una lucha contra el destino diferente a lo que se suele ver, que bueno, me inspiró bastante a no rendirme y a tener esperanzas y buscar nuevos caminos. Entonces es el libro más, bueno, la saga de 12 libros más importante para mí. Y bueno, creo que eso responde a la pregunta. Muchos saludos a todos y espero que sigan leyendo y aprendiendo mucho, incluso ya sea en libros, en películas, en series, en documentales y en todo aquello que se pueda encontrar que les deje algo para su vida y también para su aprendizaje. Nos vemos. Hola, yo soy el profe de Ciencias del Cibersalón. Me conocen por la sección de Ciencia Loca con Juanita. También acompañando a Lele en sus viajes, explicándole algunas cosas. Y bueno, yo edito, escribo guiones y algunas otras cosas para el Cibersalón. También me pueden seguir los papás, los niños no, en mi página de memes, la Universidad Autónoma del Delfín. La palabra que empieza con M y se refiere a hacer chistes. Bueno, los 3 libros que marcaron tanto mi forma de pensar, mi carrera, no tanto la carrera profesional, pero sí mi comportamiento, mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas, fueron el primero, La rebelión de la granja de George Orwell, que me separó mucho del socialismo en el que me estaba acercando en la edad de preparatoria. Me enseñó que los caudillos y las revoluciones no llevan a nada, solo engendran más violencia. Y los líderes de estos movimientos son gente más hambrienta de poder y que va a llevar a una situación de hambre y de pobreza todavía peor de la que había antes. El cambio solo se genera a través del trabajo justo. Entonces, bueno, lo entendí más claro cuando me di cuenta que, bueno, cuando aprendí que era una fábula sobre la revolución de la Unión Soviética y que Napoleón, bueno, se llama Napoleón, pero realmente encarna de manera burlesca a Stalin. Ese fue el primero. Y después este pensamiento lo expandí con la obra de George Orwell. El segundo libro que se me hace muy importante dentro de mi pensamiento y mi forma de conducirme es Los arquitectos de Ford. Este libro me guió o me hizo sentirme seguro de llevar mis pasos a una asociación en la que estoy ahorita, de la cual desprende mucho del trabajo que hacemos en el Cibersalón y mucho de lo que hago es por la educación y la por la educación y los valores que se nos enseñan en esta organización. Y bueno, básicamente por eso ahora soy liberal, soy libertario de hueso colorado, soy alguien que cree en la filantropía, en la filosofía, en educar, en combatir la ignorancia, la hipocresía y la ambición, y mucho de eso se lo debo a este libro de Los arquitectos de Ford. Y el siguiente libro, que tal vez a algunos les parezca gracioso por ser un libro pop, un libro infantil, un juvenil, adolescente y muy muy de la cultura pop, pero para mí fue muy importante en mi desarrollo personal, es Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling. ¿Por qué? Primero, a mí me gustaba mucho la serie de Harry Potter cuando era niño, pero realmente no estaba muy apegado a la lectura. Sin embargo, la película del misterio del príncipe la retrasaron un año. Entonces, en ese año dije, yo iba en secundaria, y en ese año dije, ay, mejor leo el libro para allá, ¿para qué me espero? Y esperé otro año y la volvieron a retrasar. Me terminé cansando de la espera y decidí leer el libro. Yo no era muy asiduo a la lectura y ese libro fue un contacto muy importante con ella que me hizo tomarle importancia a la lectura.
Me encantó y también junto con los otros 2 libros formó mi pensamiento de muchas maneras. Este libro, aunque lo vemos como un libro juvenil o un libro para adolescentes, es un cuestionamiento muy importante a varias cosas, entre ellos la corrupción de la existencia del Estado, cómo la incompetencia de políticos deja que monstruos horribles como la delincuencia lleguen a tomar las partes más fundamentales de la sociedad y destruir completamente todo lo que consideramos como correcto y justo para entrar en una decadencia social terrible como la que estamos viviendo en varios países de Latinoamérica. Precisamente te habla de la existencia del Estado y el Estado corrupto por sí mismo, ¿no? Que fue lo que dejó crecer a Lord Voldemort con lo visto anteriormente en la Orden del Fénix. Me hizo comprender muchas cosas y formar criterios donde me di cuenta que como Harry Potter y el ejército de Dumbledore, las soluciones están en los ciudadanos que deciden tomar acción por ellos mismos, ¿no? Que fue lo mismo que Dumbledore al hacer la Orden del Fénix. Más allá de esperar que el Estado nos dé, nosotros tenemos que conseguir nuestros derechos, tenemos que buscar nuestros espacios y tenemos que hacernos poseedores de nuestra propia vida. Fue algo que yo empecé a comprender desde la secundaria gracias a la Orden del Fénix y sobre todo al Misterio del Príncipe. Y bueno, estos serían los 3 libros que marcaron mi pensamiento, mi formación y mi forma de vivir en general, yo diría. Mi carrera está un poco lejos de aquí porque los libros que marcaron mi carrera son más libros de carácter académico como tal. Y actualmente, bueno, yo no soy mucho de tomar literatura. Sí, después de leer La Orden del Fénix me agarré una onda de leer cuanto libro de literatura había. Pero esto cambió ya al entrar a la universidad. Entonces fue cuando empecé a leer directamente por aprender. Entonces a mí sí me gusta leer, sí leo mucho, pero directamente leo consulta, o sea, libros ya sea académicos, históricos, de material didáctico, manuales, lo que sea necesario para seguir aprendiendo a resolver cosas. Más que ver la historia me gusta más verla en videojuegos, pero, o sea, una novela me gusta más jugarla en un videojuego. Pero ya de marcar mi carrera están El Tórtora y Derrickson, que fue mi primer acercamiento. Es un libro muy básico de fisiología y anatomía. Podría decir que el Gilling de semiología y análisis clínico y el manual de rehabilitación neurológica, que es no me acuerdo ahorita, es un compendio de rehabilitación neurológica de la editorial Trillas, que es actualmente mi mayor área de trabajo en la parte terapéutica, que es la rehabilitación neurológica. También soy rehabilitador físico integral, pero la rehabilitación neurológica es lo que más me gusta, lo que más me dedico, y precisamente ese manual de rehabilitación neurológica de Trillas fue el que me marcó en esa parte. Bueno, nos vemos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir y suscribirse y activar la campanita. Si deseas apoyar nuestro proyecto, no corten los anuncios o con un minuto que veas es más que suficiente. También déjanos en comentarios cuáles fueron los 3 libros que marcaron tu vida. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y nuestro canal de WhatsApp. ¡Queda libros! ¡Ey, esperen! ¡Es una sucia!